En el pasado de Israel nos dejó siempre buenas y malas lecciones, las cuales las buenas tenemos que seguirlas, aprenderlas y poner por obra, y las malas desecharlas, ponerlas a un lado. Vamos a orar. Te doy las gracias, Dios, una vez más por este día de vida. Gracias, Papito, por todo lo bueno, maravilloso que tú eres. Padre Celestial, te quiero agradecer por todo lo maravilloso y bueno que tú eres con cada uno de nosotros. Gracias porque nos das una nueva oportunidad de escudriñar tu palabra. Ayúdanos, Señor, siempre a seguir adelante confiando en ti. Gracias por esta nueva oportunidad. Que el poder de tu Espíritu Santo nos esté dando esa unción fresca para poder entender y comprender más y más tu palabra. Siempre te agradeceremos y te adoraremos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios, capítulo número 10. Y vamos a leer del versículo 1 hasta el 15. 1 Corintios 10, del 1 al 15. Dice la palabra del Señor: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos de Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. El apóstol Pablo quería que los cristianos de Corintio se identificaran con los israelitas de Éxodo. Quería que los gentiles o quienes les habían hablado observaran la herencia espiritual que tenían en común con la nación escogida por Dios. Si los corintios lograban comprender eso, podían aplicarse a sí mismos las lecciones que Israel aprendió en el desierto. Y no solamente está escrito para ellos, sino para nosotros también. Recuerde, el Señor nos dejó su palabra. Y qué hermoso es poder tener una guía, qué hermoso es tener un libro donde podemos llegar y podemos leer las cosas que hizo Israel, las que no hicieron, las que dejaron de hacer, o las que hicieron y cometieron cantidad de errores. ¿Justamente para qué? Para que podamos aprender de eso, para que seamos, como dice, sensatos, y no hagamos las mismas cosas que ellos. Y es muy importante agradecer al Señor por eso, porque nos dejaron un legado, nos dejaron unas lecciones hermosas, tanto en lo personal como en conjunto el pueblo. Y justamente muchos se destacaron, muchos líderes ahí en este tiempo se destacaron, como el caso de Moisés, que en verdad tuvo una vida, ya sirviéndole al Señor, una vida de logros, una vida que siempre estaba apoyado por todo lo que él hacía y decía de parte del Señor. En el libro de Deuteronomio, capítulo número 34, nos dejó un ejemplo
muy hermoso para seguir al Señor. En Deuteronomio 34, versículo número 7 dice: Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron, e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él, en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Tenemos aquí un ejemplo a seguir de consagración, de fe, de estar dispuesto a realizar lo que Dios le mandaba. Aunque recuerde, estábamos leyendo la otra ocasión que cuando el Señor le mandó a Faraón, inmediatamente le puso el pretexto que él era tardo para hablar, que no podía expresarse bien rápido lo que él estaba pensando. Y el Señor le dice: tú vas en mi nombre y tu hermano Aarón será el portavoz de todo lo que tú vas a decir. Así es que no me pongas nada de excusas. Cuando uno quiere servir al Señor, no valen las excusas. Si el Señor le toca y el Señor le llama y el Señor le ha llamado, ¿qué está esperando? Entre al servicio del Señor, vaya y cumpla. Y deje una lección de obediencia al Señor. Deje eso justamente como un legado, como una herencia espiritual para sus conocidos, sus amigos, su familia. Y con el tiempo usted, que es joven, posiblemente se casará y dará un ejemplo a sus hijos cuando los tenga. Y dará un ejemplo a su esposa. Y dará un ejemplo de lo que es servir al Señor, de lo que es entregarse completamente a Dios. Moisés lo hizo y Dios le usó de una manera grande y maravillosa, como solamente Dios lo sabía hacer. Inclusive algo que a mí como decirle, me llena de gozo al saber que Dios cómo sustenta a a todos sus hijos que Él llama. Y algo que siempre viene a mi mente es esto: Moisés murió a la edad de 120 años y nunca usó lentes como yo, ni perdió su vigor. Imagínese, estaba jovencito. Qué lindo es servir al Señor, hermano. En Él se van renovando nuestras fuerzas, en Él cada día confiamos para que Él nos dé nuevo vigor, nuevas fuerzas, y seguimos adelante. Porque nuestro Dios es así, un Dios bueno, un Dios maravilloso. Y podemos aprender esta lección de Moisés. Si Él se entregó completamente cuando Dios les llamó, nosotros, le repito, entreguémonos también completamente para servirle al Señor. ¿Qué otra cosa podemos ver con Josué en el libro capítulo número 4 de Josué? Leamos versículo 19. Dice: y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal al lado oriental de Jericó. Y Josué eligió un Gilgal, las 12 piedras que había traído del Jordán. Y hablaron los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habéis pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Cuando Josué
estaba yendo a entrar para Jericó, a tomar Jericó, estaba caminando a la tierra prometida, tenían que pasar el Jordán. Y justamente aquí hubo un milagro de parte del Señor, porque el Señor le da instrucciones cómo hacer para pasar el río. Dice aquí la palabra del Señor en el Josué capítulo número 3, justamente está el paso del Jordán. Y dice, porque Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas de entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes, diciendo, tomad el arca del pacto, y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto, y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo, cuando hayas entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo y al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto, el Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asentasen en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un momento. ¡Qué milagroso! ¡Qué milagro! Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, como los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, y se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Y ahí es donde que dice el pueblo subió en seco, de lo que leímos en Josué capítulo 4, versículo 19, y le dice, Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído el Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habéis pasado. Nos está hablando que erigieron un monumento para que la gente sepa que un milagro, algo especial, algo maravilloso pasó en esa oportunidad. Y todos podían hablar y conversar esto. Quizás nosotros no podemos ahora levantar memoriales, tener unos sitios para amontonar piedras, pero hermanos, dentro de nuestros corazones hay tanta gratitud al Señor por tantas cosas que Dios ha hecho. Y lo sigue haciendo, porque su poder no ha terminado todavía. Y si usted está atravesando algún problema, alguna lucha y tiene alguna necesidad, confíe en ese Señor. Él sigue obrando todavía.
Él sigue siendo fiel con su pueblo. Y nosotros eso es lo que hemos aprendido de la historia de Israel. Lógico que hubo momentos que el pueblo desobedeció y como leímos, murieron muchos porque no obedecieron al Señor. Pero todo, siempre en nuestros corazones debe haber esos recordatorios. A veces podemos marcar en nuestros calendarios una fecha, un día, un mes, el año, cuando Dios es un milagro en su vida. Por ejemplo, yo nunca me olvido la fecha cuando yo le recibí a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador. Y el año está aquí, no puedo borrarlo. Y eso le digo, Señor, gracias, porque fue en 1983. Y justo era, ni cómo olvidarme, el evento tremendo, la Olimpiada aquí en Los Ángeles. Así es que cómo me voy yo a olvidar de eso. Y eso fue las Olimpiadas en el 84. ¿Cómo no? Yo tengo esto presente y es como un recordatorio de que yo recibí al Señor. Y justamente esa lección yo puedo pasar a otras personas, puedo compartir con otras personas que ese día fue algo maravilloso, glorioso para mí. Y gracias al Señor, el predicador de esa oportunidad era Nicky Cruz y justamente hace unos pocos días le pude escuchar nuevamente su testimonio y es un testimonio impactante, como él, siendo el jefe de una de las pandillas peligrosas de Nueva York, le recibió al Señor y se convirtió en un mensajero de Dios. Todo está marcado en mi corazón. Y eso también usted debe tener señalado, marcado en su mente, en su corazón, y que nunca se olvide que el Señor está ahí con usted en medio de luchas, en medio de pruebas sin sabores. Porque Dios siempre tiene promesas y las promesas que Él hace siempre se cumplen. Vayamos al libro de Nehemías, capítulo número 1. Nehemías capítulo número 1. Leamos el versículo número 8 hasta el 11. Nehemías estaba orando delante del Señor y le dice: acuérdate ahora de la palabra que dice a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Qué lindo, hermanos, saber que el Señor siempre lo que promete cumple. Y Nehemías lo sabía muy bien y le hace acuerdo al Señor, porque él quería que el rey le dé permiso para ir a edificar los muros en Jerusalén. Y él tenía esto, acuérdese del Señor. Como le decía, nosotros podemos escribir un calendario, tener una fecha específica o algo de las maravillas que hace el Señor y decirle también: tus promesas no se han acabado, no han terminado. Y cuando leemos en el Antiguo Testamento cómo Dios bendecía a su pueblo, ahí el Señor mostraba su fidelidad, mostraba que Él sigue siendo ese Dios todopoderoso que tiene todas las cosas bajo su control y dominio. Y nos amparamos en su amor y en su justicia y en su misericordia. Y nosotros también podemos decirle: confiemos en ti, Señor.
Y nosotros debemos estar ahí sabiendo que las promesas de Dios son seguros, porque Él es fiel. Su fidelidad, ¿quién la podrá igualar? Siguiendo en el libro de Nehemías, capítulo número 9, del 6 al 15 dice: Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo ese ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo y del Gergeseo, para darle a su descendencia, y cumpliste la palabra porque eres justo. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande como en este día. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Y los ordenaste el día de reposo, santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la peña. Y les dijiste que entrasen a poseer la tierra, por la cual alzaste tu mano, y juraste que se les daría. Dios es fiel, hermanos. No me cansaré de hacerle este recordatorio. Dios es fiel. ¿Cuántas ocasiones hemos estado necesitando una ayuda y el Señor lo ha hecho? El Señor está ahí con nosotros. El Señor cumple su palabra. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el Señor lo ha cumplido. ¿Por qué? Por la razón grande. Él sigue siendo fiel. No ha perdido su poder y todo lo que Él ha dicho se ha cumplido. Y nosotros cuando leemos el Nuevo Testamento y vemos que muchas cosas faltan todavía por cumplirse, o ya la mayoría se ha cumplido, uno dice, wow, como el Señor es fiel, Él dijo que iba a venir por su iglesia y el Señor le va a cumplir tarde o temprano. El Señor nos va a levantar tarde o temprano. Por eso vivimos con esa expectación, será ahora, será mañana, pero cada día le pedimos al Señor que nos ayude a vivir para Él, a cumplir lo que nos dice la palabra, a no cometer cosas indebidas, a obedecerle al Señor. Porque quiera o no quiera, a la final el pasado se encuentra con el presente. Vayamos al libro de Hechos, capítulo número 7. Hechos capítulo número 7. Esteban les comenzó a predicar al pueblo. Y en el versículo número 44, él les habla, todo hace un recuento. El capítulo 7 es bastante larguito, ¿no? Él les habla de toda la historia de Israel. Cómo Dios estuvo con ellos, Dios hizo cosas hermosas, les hizo que pasaran el Mar Rojo, en fin, todo eso Él les cuenta o les hace recordatorio. Y en el versículo número 44, leamos que dice, tuvieron nuestros padres
el tabernáculo del testimonio en el desierto como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibido a su vejez por vuestros padres los introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Está hablando del Señor Jesús. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon, y los testigos pusieron en sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puestos de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Cómo es que Dios le permitió a Esteban predicar y darles un testimonio real de qué es lo que pasó, de la obra maravillosa que el Señor Jesús hizo? Y nosotros nunca tenemos que descuidarnos de leer la palabra del Señor, de leer su Biblia, de leer tantas cosas que encontramos aquí. Todo esto nos sirve a nosotros como un ejemplo. ¿Para qué? Para que vivamos confiados, seguros en el Señor. El Señor siempre será fiel y continuará siendo fiel. En 2 de Pedro, capítulo número 1, leamos desde el versículo número 16. Porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con vuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo como cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca los profetas fueron traídos. La profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Siempre debemos escudriñar la palabra, estar con los oídos atentos a oír cuando la gente de veras está hablando palabra de Dios. Tenemos la palabra, la Biblia. Y recuerde, aquí es donde vamos a aprender de muchas cosas. Y le vamos a obedecer al Señor y vamos a evitar hacer muchos de lo que los israelitas hicieron, los judíos hacen, para que nosotros no caigamos en tentación, sino que sigamos sirviéndole al Señor. Recuerde que el propósito de las Escrituras es el mismo hoy. Debemos mirar hacia el pasado y ver cómo Dios trató con los justos y los impíos a través de la historia de la redención. Debemos identificar las actitudes y las prácticas que agradan a Dios y las que merecen juicio. La verdadera pregunta es, ¿aplicaremos lo que leemos y lo que nos enseña la palabra del Señor?
Eso es lo más interesante y lo más principal. No es tanto lo que sabemos, sino lo que obedecemos. Porque ¿de qué sirve que usted se sepa la palabra de Dios de pasta a pasta y no cumpla nada? Así es que de aquí en adelante le vamos a pedir al Señor que nos ayude para poder retener lo mejor, desechar lo que no sirve y que podamos obedecerle con todos nuestros corazones. Y recuerde, le repito, si usted está pasando algún problema, alguna necesidad, está en algún conflicto, confíe en Dios, Él sigue siendo fiel, misericordioso y obrará maravillas en su vida. Y usted nunca se olvide de anunciar a todas las demás personas de lo maravilloso que es nuestro Dios. Siempre recordemos lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco por tu inmenso amor y tu misericordia. Gracias porque siempre a través de tu palabra nos hablas. Gracias por el consejo que nos das y te pido que cada día podamos confiar más y más en ti. Señor, mira a alguno de tus hijos, de tus hijas, que está atravesando algún problema, alguna necesidad, alguna angustia. Te pido que vayas a su ayuda y que una vez más muestres tu amor, tu misericordia y tu fidelidad. Nosotros, como siempre, te agradeceremos por tu inmenso amor, por tu gran misericordia y porque nos dejaste tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si usted tiene algún testimonio, cuéntenlo por favor. Comparte este video con otros hermanos, con otras personas. Va a ser de mucha edificación y de mucha ayuda. Y recuerde, si le gustó, dé un like y comunique y comparta todas estas verdades a otras personas. Recuerde, tenemos su palabra para no caer en desobediencia. Recuerde, Dios le ama y vamos a seguir pidiéndole que Dios nos ayude. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.